Empezamos, a ver. Ahora sí. Shalom Haverim, shalom a todos. Por favor, confírmenme nuevamente si se me está escuchando y se me ve. Muy bien. Vamos a empezar como empezamos a crear la tradición, antes de meternos de lleno en un capítulo nuevo, un paso nuevo de nuestra reflexión. Les propongo, si alguien tiene alguna reflexión o pregunta o duda que le quedó de las cosas previas que estuvimos estudiando, de las cartas previas, de los conceptos que estuvimos compartiendo, en todo caso, el mejor momento para proponerlo es ahora, antes de que empecemos a seguir adelante. No los veo si levantan las manos, la verdad, así que quien quiera decir algo, sencillamente abre su micrófono e irrumpe con amor. A ver, alguien que quiera compartir alguna reflexión acerca de el camino que ya hemos recorrido por aquí. Bueno, entonces vamos a retomar nuestro paso con ayuda de Hashem. Estamos hurgando en pos de lo divino que hay en nosotros. Para poder hacer eso, nos propusimos intentar comprender qué cosa es lo divino. ¿Qué es eso que llamamos lo divino? Ya lo encontré. A ver. Frances. Mande. No, tú estabas diciendo algo. No, estoy bien. Bueno. Entonces, intentamos comprender qué es lo divino. Y enseguida nos topamos con que si atendemos a lo que dicen los maestros de Hasidut, lo que leímos en el Tanya juntos, la divinidad, Dios, la mente universal, etcétera, como queramos llamarlo, nos llena y por consiguiente somos eso, y también nos rodea y por consiguiente estamos en eso. Somos divinidad en divinidad. Y para intentar comprender qué quiere decir eso, hemos comenzado dos caminos simultáneos y en paralelo. Uno es el camino de las cartas cabalístico-filosóficas de Rabbi Erachmiel a su querido discípulo Aaron Herschel, unos 140 y pico de años atrás, y el otro camino, la filosofía del neoidealismo, que de alguna manera está empezando a incursionar en el mundo científico como alternativa a la filosofía del materialismo, que es contradicha por todo lo que hoy día la ciencia puede lograr entender a partir de las investigaciones nuevas de los últimos decenios. En el neoidealismo nos estamos dejando guiar por el filósofo Bernardo Kastrup, que acaba de sacar su 7º libro intentando explicar su ontología, su concepto de lo divino y de la conciencia y de todo. Y vamos trazando paralelismos entre lo que aprendemos de una fuente, de la Hasidut profunda y filosófica, y del otro lado, de la filosofía más actual de nuestros días. Vamos a comenzar hoy, si les parece bien, por la carta siguiente de Rabbi Erachmiel, la siguiente a la que estudiamos en nuestro encuentro pasado. Nos encontramos en la carta fechada en el 10 de Adar de 5636 y vamos a ver cómo no solo tenemos la oportunidad de comprender mucho más allá de lo que investigamos hasta ahora, sino que va a ser bellísimo el modo en que Rabbi Erachmiel, de que no sabemos nada, no quedó nada de él que no sea en estas cartas, no sabemos ni siquiera quién es realmente el personaje histórico.
vamos a encontrarnos con que Rabbi Erachmiel y nuestro amigo Bernardo Kastrup se hacen algunos guiños bastante explícitos. Confío en que todos ustedes tienen el texto de estas cartas. Confío también que, aunque sea al punto de la carta que vamos a compartir ahora, las han leído y empezamos. ¿Alguien quiere algo en este punto antes de comenzar nuestra lectura y a partir de la lectura la explicación, la disquisición, la reflexión al respecto? Bueno, entonces vamos a entrar de lleno en el texto. Dice así Rabbi Erachmiel: mi querido Aarón Hershel, tu última carta me recuerda algo que mi maestro Rabbi Aarón, la paz esté con él, dijo una vez. Atención. La esencia completa de la divina intención, que es lo mismo que nosotros hemos llamado desde la Kabbalah y desde el Tarot, la corona del Ratzón, la Keter HaRatzón, la corona de la voluntad y el deseo. La esencia completa de la divina intención es revelar toda la realidad en todos sus detalles. El Yesh, que dijimos que la palabra Yesh quiere decir hay con H. El Yesh, revelando al mismo tiempo el Ain, que quiere decir no hay o nada, la unicidad de la cual cada detalle es una parte. Los detalles, dice Rabbi Erachmiel. Bien, los detalles, dice Rabbi Erachmiel, son la miríada de entes separados y distintos, aparentemente separados, que nosotros los humanos percibimos cuando miramos el mundo desde la perspectiva de nuestro yo, la perspectiva del Yesh, de ser nosotros también una individualidad fragmentaria del gran todo. Esta perspectiva, sin embargo, no es la única. Si aprendemos a ver el mundo desde una posición de vaciamiento del yo, desde la perspectiva del Ain, no vemos entes separados, sino solamente una maravillosa unidad. No, vamos a no intentar todavía explicar, vamos a darle la chance a Rabbi Erachmiel de un párrafo más que probablemente nos va a llevar a entender solos, todo mucho más claro. Dice así: esto puede asemejarse, y presten atención a la escena, esto puede asemejarse a una persona mirando el océano, primero desde la orilla, y luego desde dentro del agua, desde debajo de la superficie del agua. Desde la orilla, el mar aparece como un vasto campo de olas, cada una separada y única, cada una con su transcurso, con su discurso, con su oportunidad, con su nacimiento, su crecimiento y su declinar. No obstante, desde bajo la superficie no se ven las olas. Las olas están amalgamadas en una unicidad, una unidad sin diversidad. ¿Cuál es la visión correcta? Ambas son correctas. Las olas no son menos reales por la unicidad del océano, ni tampoco la unicidad menos real por las olas. La separación y la unidad son ambas parte de la realidad mayor, que es la que llamamos océano. Un guiño precioso entre Rabbi Erachmiel y Bernardo Kastrup. Parece que las corrientes de agua, las grandes cantidades de agua en movimiento, son una metáfora muy propicia para comprender el cosmos, la conciencia, lo divino. Bernardo Kastrup utiliza una metáfora parecida, pero distinta. Él dice: imagina al cosmos entero como una gran corriente de agua, un río. Ese río es todo lo que hay, y el agua es su sustancia, y el agua fluye y fluye todo el tiempo. A veces
cierta cantidad de agua se arremolina y se hace un remolino como ese que algunos de ustedes puede que hayan visto en alguno de mis muros de Facebook o de Instagram hoy. Claro, el mío fue un remolino de diseño, fue un juego de edición sobre la filmación de unos segundos. Pero en lo real, en los ríos a veces se forma un remolino. Dice Kastrup que el remolino es una localización del agua dentro de la corriente. Es agua que de repente adquiere identidad particular, una individualidad dentro del todo. La sustancia que la forma es la misma sustancia, es agua. Hay una diferencia únicamente en el movimiento. Y el modo en que yo puedo intelectualizar la idea del río, la idea de todo ese flujo de agua, no se parece mucho a cómo la voy a concebir, cómo la voy a ver, si entiendo que yo soy un remolino. Yo soy divinidad localizada, viviendo una experiencia en primera persona, frente a un universo que es todo él divinidad, es todo él conciencia, igual que yo, que también se vive en primera persona. No sé si se entiende lo que digo. Por favor, denme señales, porque esto es muy importante. Voy a regalarles algún otro de los ejemplos más o menos extremos que utilizó Kastrup para explicar lo mismo que Rabbi Erachmiel está intentando explicarnos acá. Y viene desde la ciencia, entonces es mucho más fácil de entender. Así como hablamos la semana pasada, nombramos el caso de un escáner de actividad mental, recordaréis. Bueno, nos cuenta Bernardo Kastrup en alguna otra de sus conferencias, en alguno de sus libros, nos cuenta acerca de un síndrome que en psiquiatría antes era conocido con el nombre de síndrome de personalidad múltiple o desorden de personalidad múltiple. Y hoy día se llama, se me fue la palabra, se me acaba de escapar la palabra, sí, se llama DID, Dissociative Individuality Disorder, o sea, desorden de individualidad dislocada, disasociada. Entonces dice, imagínate que cada remolino en el río es como una disociación de determinada cantidad de agua respecto del flujo completo de las aguas. Entonces hay una pequeña cantidad de agua que se queda ahí en el medio, arremolinándose, como en el video que hice yo hoy, se queda arremolinándose y pasa a vivir una experiencia en primera persona que incluye a toda esa corriente de la que él en realidad forma parte. Y entonces nos dice, siguiendo el ejemplo del síndrome antes llamado de personalidad múltiple, un caso que estudiaron psiquiatras en algún punto de Europa, no hace mucho tiempo, un caso bastante extremo, una señora que era un caso radical de la personalidad múltiple, de la disociación de la individualidad en personalidades distintas. Ella tenía varias personalidades que se alternaban en el control de su conciencia. Y eso pasa en muchos casos de este síndrome. Pasa en casos de este síndrome que cada personalidad tiene un nombre propio y opiniones propias y conciencia propia y gustos propios, y a veces pueden ser amigos o odiarse entre sí. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El caso de esta señora iba al punto extremo de que algunas de las personalidades de esta señora eran videntes, veían como todos nosotros con sus ojos, sin ningún problema. Pero había algunas personalidades de esta señora que eran ciegas.
eran ciegas. Ahora, es la misma persona, con los mismos ojos, pero cuando la señora esta estaba gobernada por una de las personalidades de ella que se declaraban no videntes, el monitoreo de la actividad cerebral de esta señora no denunciaba ninguna actividad cerebral relacionada en modo alguno con la visión de los ojos. Y los ojos eran los mismos, repito. De modo tal que era la conciencia la que dictamina, o es la conciencia, digo, esto es un caso muy extremo, pero en los casos extremos es donde se puede ver más claramente. En este caso así de radical, podemos ver que los mismos órganos, manejados por una conciencia distinta, dan resultados distintos. Claro, esto lo podemos generalizar hasta puntos que conocemos y que sabemos. Hay una gama, hay una discusión en porcentajes, digamos, pero no en números absolutos, en porcentajes, hasta qué punto, hasta qué extremo la mayor parte de las enfermedades, la mayor parte de las variaciones de los estados de salud son psicosomáticas, son influidas por nuestra conciencia profunda, en realidad, son dictaminadas por lo hondo de nuestra conciencia, por el plano mental, por el plano espiritual, y solamente se traducen, se reflejan en una realidad física. Cada vez se hace más fácil creer que si no todo, en casi todo pasa eso, sobre todo si empezamos a comprender que nuestro mundo entero, nuestro universo entero, en realidad es mental, que todo lo que llamamos realidad física lo conocemos a través de una experiencia que es de conciencia. Yo experimento mi mano porque la puedo tocar con mi otra mano, la puedo ver, puedo sentir en mi mano el tacto de cosas diversas, puedo producir ruido con ella, y a través de todas esas experiencias sensoriales de las que soy consciente en primera persona, yo conozco mi mano, conozco así mi cuerpo, mi organismo, por experiencias sensibles hacia adentro, lo que siento como dolor, lo que siento como placer, etcétera. Todo eso me lleva a conocerme a mí mismo. Pero ese mí mismo que estoy conociendo no queda de verdad afuera de mi conciencia. En realidad queda todo afuera de mi conciencia. No es que la conciencia, como dijimos la semana pasada, no es que la conciencia se aloje en el cerebro o en el cuerpo, que la conciencia se aloje en mí, sino que toda mi realidad, incluido mi cuerpo, de alguna manera se aloja en conciencia. Eventualmente excede mi propia conciencia porque yo estoy en un mar de conciencia. Y solo entendiendo, aunque sea a modo de título esto, vamos a poder abordar las palabras muchísimo más fáciles de Rabbi Erachmiel y llevarlas a su máxima profundidad. Yo sé que estamos hablando muy en difícil, de modo que, por favor, si alguien quiere interrumpirme en modo alguno, ahora es el momento justo para hacer preguntas, objeciones, etc. ¿Quién quiere aprovechar? Rab, por favor, yo quería preguntarle con respecto a la señora esa de personalidad múltiple, ¿cómo se puede esto como explicar desde el punto de vista judaico? ¿Se trata de otras almas o se trata de otras entidades como por ejemplo Shedim o cosas así? ¿Cómo eso se puede? Eso no sé si tiene que ver con lo que estamos hablando, pero a mí me parece como interesante, ¿no? Sin duda es interesante. También es cierto que no es de lo que estamos hablando, pero la verdad es que nos falta información para responder a esa pregunta.
La información que tengo, la información que pude leer o escuchar de una conferencia, parte de un diagnóstico psiquiátrico. Y las dos posibilidades que tú mencionaste y algunas más son todas posibles. De modo que no tenemos información para saber algo como eso. Podemos compartir en otro contexto o en otro encuentro historias de personas sufriendo cosas diagnosticables como este síndrome o como este desorden en términos psiquiátricos, y a quienes rabanim iniciados y grandes maestros les hicieron exorcismos, ya sea para quitar de dentro de ellos a un alma que se había apoderado de sus cuerpos para tomar venganza de algo más, o shedim, o etcétera. Pero es otro contexto. Aide me dice, y es muy sensato lo que dice, que la fragmentación esta de personalidad a la que estamos aludiendo no es necesario llevarla al punto de una hipótesis de demonios, etcétera, porque alcanza con atribuirle el carácter de personajes del ego. Y eso de alguna manera no solo es precioso y sensatísimo, sino que eso nos ayuda a cumplir con una de las reglas del pensamiento científico per se, que es lo que se llama parsimonia, que implica tomar el modo más sencillo de entre las distintas ofertas, o sea, postular la menor cantidad de realidades necesarias posible para resolver un problema o un acertijo, y nos alcanzaría en realidad con personajes del ego, como se puede ver en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de alguna manera. Magda pide que intentemos definir conciencia y realidad. Claro. Lo que pasa es que eso es lo que estamos tratando de hacer ya 4 encuentros. Estamos caminando hacia allí. Y a eso hay que agregarle divinidad. Y de alguna manera tenemos que terminar encontrándonos en que la respuesta es la misma, más o menos, para todos esos términos, solo que la diferencia es perceptual o es contextual, pero no hay otra cosa. Volvamos un poquito, si les parece, a Rabbi Erachmiel. A ver. Sí, les pido por favor, cuando quieren aportar algo, sencillamente abran el micrófono, porque es mucho más fácil escucharnos entre todos que meterme así en la pantalla. Y de ese modo es mucho más fluido el intercambiar todos. ¿Alguien más quiere en este momento? Bueno, entonces, volvemos a Rabbi Erachmiel. Rabbi Erachmiel nos propuso imaginar que se trata como si fuera de una persona mirando al océano, primero desde la orilla y luego desde abajo de la superficie del océano. Desde la orilla, el mar aparece como un vasto campo de olas, que son todas agua. Cada una separada y única, cada una con personalidad propia incluso. Desde abajo de la superficie, las olas desaparecen en una unidad sin diversidad. ¿Cuál es la visión correcta? Arriba, ambas son correctas. Las olas no son menos reales por la unicidad del océano, ni tampoco la unicidad menos real por causa de las olas. La separación y la unidad son ambas parte de la realidad mayor, que es el océano. Sigue adelante Rabbi Erachmiel y propone lo siguiente. Ahora, mi querido Aharon Herschel piensa en términos de la creación. En la superficie observamos y nos maravillamos en la diversidad de seres.
salimos a la calle y incluso aquí dentro, ¿quién no tiene alrededor suyo, salvo un minimalista extremo, una infinidad de objetos distintos? Nos imaginamos que cada ente es independiente y separado del resto. Bajo la superficie, sin embargo, vemos que hay una unión de todas las cosas. No hay entes separados, ni seres independientes. Toda la creación es una red interconectada por energía divina. Atención, paréntesis. No estoy seguro si les comenté en nuestro encuentro pasado. Otra revelación bella, que Kastrup no la usa con fuerza de argumento, así no tiene que defenderse de que lo acusen de editar imágenes para que se parezcan o algo así, pero lo muestra y es hermosísimo. Dice que, fijaos lo que dice Rabbi Nachman hace 140 años, no hay entes separados ni seres independientes. Toda la creación es una red interconectada por energía divina. Dice Kastrup, ya somos capaces de hacer una simulación por computadora de un zoom out del universo. O sea, algo que nos permita ver ante nosotros una imagen del universo a gran escala. Dice, cuando miramos el universo a gran escala, la imagen que obtenemos es prácticamente idéntica a la imagen de un sistema nervioso cualquiera. Es esto. Toda la creación es una red interconectada por energía divina. Podríamos agregar que es una red solidaria, mutuamente interconectada por energía divina. Desde la perspectiva de la superficie, hablamos del Yesh, el mundo de los seres, los entes independientes. Desde una perspectiva, y acá estamos tratando de definir qué cosa es la realidad. Y al mismo tiempo estamos tratando de entender qué cosa es la conciencia, yendo Magda a tu pregunta. Porque es en nuestra conciencia que nosotros experimentamos en segunda persona todo ese mundo que estamos viendo. Nuestra experiencia personal de ese mundo es distinta del mundo en sí. Y entre dos posibilidades entre tantas que tenemos, pero en síntesis, en una perspectiva vamos a ver el mundo como una enumeración caótica de infinitas sustancias, de infinitos sustantivos. En otra perspectiva, en una perspectiva más profunda, dice Rabbi Nachman, hablamos del Ain, del no hay, de lo que traducimos en hebreo por nada, que en realidad yo empiezo a sospechar que quiere decir todo. El mundo de la unidad que carece de entes separados, el mundo de la unidad en que no hay lugar a la separatidad en absoluto. Y entonces volvemos a los remolinos en el fluir del agua y me contó Kastrup otra metáfora, me contó en una conferencia de él que vi en video en YouTube. Nos contó otro caso, no acerté a registrar el nombre de la científica involucrada, con ayuda de Hashem, cuando llegue a ese punto en el libro del que habla la conferencia, les voy a contar. La anécdota es la siguiente. Una mujer que, como le pasa a tanta gente, como conocemos tantos casos, sufre muerte clínica. Y después de la muerte clínica, vuelve a la vida. Y lo que tiene para contar acerca de su experiencia, y es una científica de alto nivel, lo que ella tiene para contar acerca de su experiencia particular, es que en el momento ese preciso de la muerte, es como que ella dice, se sintió como un genio que estaba encerrado en una botella y de repente salió de la botella. Y salió al espacio infinito. Es el momento de la muerte y ella dice, en ese momento la vida es una fiesta.
Es una maravilla, respiro libertad, soy cada vez más grande y más ancha y más ancha y más ancha y más ancha, y lo abarco todo, y es como que se está estirando hasta en dirección a abarcar, a identificarse con la conciencia toda, a licuarse con la conciencia toda, y dice más todavía, y desde esa situación, desde esa experiencia, no se me pasa por la cabeza ser capaz de volver a entrar en la botella. Y dice Kastrup, entonces, fíjate, es una descripción maravillosa del modo, el momento en que el torbellino que se hizo en el agua, se desarma, y todo el agua sale libremente a integrarse otra vez con el torrente global, con el caudal indistinto de todo. Y pareciera que es de eso mismo que nos está hablando Rabbi Erachmiel. Vamos a repasar de vuelta este último párrafo. Prestad atención. Piensa en términos de la creación, la representación que dimos. En la superficie observamos y nos maravillamos en la diversidad de seres. Nos imaginamos que cada uno es independiente y separado del resto. Bajo la superficie, sin embargo, vemos que hay una unión de todas las cosas. No hay entes separados, ni seres independientes. Toda la creación es una red interconectada por energía divina. Una red que incluye a los dos tipos de seres que hay, que son los seres vivos, conscientes, y son los seres inanimados, que también forman parte de la realidad. Querré preguntarme, ¿qué son? ¿Qué es la materia inanimada entonces, si la realidad está en la conciencia? Y voy a responder desde el idealismo y desde la Hasidut, que todo esto que yo veo como el universo material, que está compuesto mayormente por cosas que, hasta donde yo logro enterarme, no tienen vida y por consiguiente tampoco conciencia, todo esto es mi perspectiva en segunda persona de esa experiencia de la voluntad divina, esa experiencia volitiva de la conciencia de todo, de la mente de todo, eso que hemos llamado en Kabbalah Keter Ratzon, la corona de la voluntad, la corona del deseo, lo que el Creador, vamos a decir desde la Torá, se propone al crear a cada instante todo lo que es. Porque lo está creando todo lo que es, con el mero hecho de estar viviendo su experiencia de deseo de eso. Cuando el Creador vive su experiencia de deseo de eso en primera persona, lo que yo experimento es lo que se ve desde fuera de eso, y lo experimento en segunda persona. Es como el ejemplo que vimos la semana pasada, acerca del muchacho conectado a un escáner de actividad cerebral, que está mirando, lo ponen a mirar las fotos de, es un muchacho joven, digamos, a mirar las fotos de la chica que ama, y claro, él en primera persona, mientras está mirando esas fotos, su experiencia es una experiencia de amor, es una experiencia de dulzura, de placer. El neurocientífico que está atrás del escáner, el tipo está viendo imágenes de actividad química y eléctrica en el cerebro. Si el neurocientífico imprime esas imágenes que él ve, o le muestra al muchacho luego en pantalla esas imágenes con las que puede ver un video, y esto lo dijimos la semana pasada, pero es muy importante, tenemos que hilar cada vez más fino en nuestra capacidad de entender lo que estamos diciendo. Le muestra al muchacho el video que hizo de su actividad cerebral y le dice, eso es lo que tú viviste. El muchacho vehementemente le va a decir que de ninguna manera eso es lo que él vivió. Lo que él vivió es una experiencia de amor.
la experiencia creativa, la experiencia de deseo que vive eventualmente, por llamarlo de algún modo, porque no tengo modo de llamarlo, que vive el creador, la mente cósmica, la mente universal, la conciencia de todo, en primera persona, yo no la puedo ver, no la puedo experimentar. Lo que yo puedo experimentar es lo que se ve en segunda persona utilizando mis sentidos de eso. De modo tal que el mundo, la creación toda, vendría a ser como esa pantalla que me permite aproximarme a la conciencia del Creador y así asemejarme a Él. Así volverme cada día más divino. No va a ser tan hallar lo divino que hay en mí, sino parece que ser divino de modo cada vez más revelado. A ver, aquí me permito parar de nuevo. ¿Dónde estamos? ¿Todos están todavía con capacidad de atención? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Quién quiere meter un bocadillo? ¿De qué manera nos estamos acercando? A ver, ¿quién abrió el micrófono? ¿Quién? ¿Alguien abrió el micrófono recién? ¿Nadie nos va a decir nada? Vamos en buen ritmo. El todo y las partes son una misma cosa. ¿Otra vez? El todo y las partes son una misma cosa, como en la noción de Gestalt, ¿no? De que todo, la noción de que el todo une, o sea, como lo que ustedes decían del diablo, ¿no? De que en la carta 15, por ejemplo, era parte de Dios mismo y que todo, las sombras son parte de la luz y la separatividad de la que hablan estos dos personajes es son también paralelas, la separatividad junto con la totalidad. Ahora en donde me perdí un poco es en la conexión de todo esto con el Keter Ratzon. Esa parte fue como que me quedé flying, ¿no? Bien, bien, vamos a repasarlo. Por favor, gracias. Por favor, muchísimas gracias. Vamos a repasarlo porque es bellísimo, es precioso. Keter Ratzon es, en Kabbalah, la corona de la voluntad y el deseo. Es donde se prende, es donde se enciende el motor que da lugar a la creación, el motor de lo divino. Por eso, en el tarot de Marsella, lo identificaron, crearon para eso el arquetipo de el mundo. En el Keter Ratzon se dibuja, no, perdón, no el mundo, en la consagración, el juicio, se dibuja la consagración de amor, se dibuja el modo en que cada par de dos han de unirse en una unidad perfecta, y así hasta el infinito. El Keter Ratzon es de donde viene la idea hasta la creación inicial que empieza en la Sefirá de Jochma, que empieza en la sabiduría analógica. Digamos que Bereshit, uno de los modos de entender la palabra Bereshit, en el principio, con el principio, etc., la primera palabra de la Torá, es que Bereshit es con el Reshit, con lo primero, y lo primero es la Jochma, es la sabiduría. Con eso creó Hashem, creó Elohim los cielos y la tierra. Eso dice la Torá, sirviéndose de la Jochma. Para servirse de la Jochma, tuvo que llegar a la Jochma desde más arriba, que quiere decir desde más adentro. Y el Keter Ratzon es el deseo puro. Ahora, ¿qué pasa? El mejor modo que se me ocurre de establecer un puente entre el creador conciencia de todo y yo, cada uno de nosotros,
conciencia individual fragmentaria, remolino en el caudal de agua, conciencia individual disociada. En el momento en que yo, al disociarme, miro hacia afuera para ver el mundo, como si fuera, yo lo que veo es lo que la conciencia del creador, la corona del deseo, está deseando en su experiencia en primera persona, en la experiencia íntima de Dios. Eso es lo que él está deseando que exista ahora, porque nos dijo al principio de esta carta Rabbi Erachmiel, miren, en nombre de su maestro Rabbi Aharón, nos dijo: la esencia completa de la divina intención es revelar toda la realidad en todos sus detalles. Y eso es el Yesh, revelando al mismo tiempo el Ain, la unicidad de todo, de la cual cada detalle es una parte. De alguna manera, el Creador lo dice el Zohar HaKadosh, que el Creador lo que quiere, lo que lo lleva, como si fuera, son todo metáforas, por supuesto, porque no podemos ni siquiera hablar de eso. Lo que lleva al Creador a desear crear un mundo dentro de sí es su deseo de no solo ser todo, ser también rey. Y para ser rey hay que tener un reino. En realidad es todo muy fácil y está todo muy claro, solo que por cientos y cientos de años, por miles de años, teníamos las señales, pero no conocíamos el código. Fijaos, enseña el Arizal, en el concepto básico de Tzimtzum, el Arizal dice que el creador, para crear el mundo, hace como si fuera, se comprime, pero no comprime dejando un espacio al lado de él. Es todo como si fuera, por supuesto, porque es sustancia de conciencia, pero el dibujo es importantísimo. Dice el Arizal que el creador hace tzimtzum de sí, se condensa para hacer un lugar vacío en el centro de sí. Y si nosotros estamos identificando el creador con conciencia, conciencia de todo, dentro de esa conciencia es donde es creada toda la creación. Dentro de esa conciencia es donde está todo. Y esa conciencia es deseo. En el momento en que el creador dice, sea luz, quiero que sea luz, nuestro modo de escuchar o de atender al deseo del creador que dice sea luz es percibir luz. Porque el hecho de que la conciencia de todo desee luz es en sí mismo existencia de luz. ¿Se entiende un poco mejor? ¿Logro acercarme? Rab, ahí lo va. Dímelo. Allí lo va. Fue al principio una explicación muy interesante, decir que todos somos parte de la conciencia divina, estamos unidos por un hilo, eso fue bellísimo, pero después entré en conflicto, porque cuando tienes conciencia, tú ves la realidad de una manera, otro la ve de otra manera, y ahí empieza la disociación. Cada quien ve la realidad diferente. Entonces, ¿cómo vamos a poder llegar a una conciencia única, una conciencia divina para lograr realmente cambiar el mundo y llegar a al Tikkun Olam? Yo anhelo esa parte, o sea, ¿cómo podemos hacer una misma conciencia que nos lleve a la misma realidad? O nunca podremos ver la misma realidad y, pues bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo llegar a ser divinos todos iguales? A ver, vamos a empezar por el principio. Tú lo que pasa es que eres muy, muy joven. Yo a esta altura del partido... Gracias, pero no. Soy joven de conciencia, nada y más. bueno, yo a esta altura del partido tengo un anhelo enorme de lograr hacer el tikkun de mí mismo, y con ello
estar aportando bien a mi mundo. La idea de cambiar el mundo, cierto. la idea de cambiar el mundo es un poco complicado. Sobre todo porque el mundo que yo percibo... Demasiado ambicioso a lo mejor. No es un problema de demasiado ambicioso, es un problema conceptual. El mundo que yo percibo, el mundo que yo experimento, es experimentado por una única persona, que soy yo. Y por eso es que cada uno experimenta el mundo de modo distinto. Y a nivel del detalle, está bien que así sea, porque todos los mundos que somos y los mundos que experimentamos son complementarios, son piezas distintas del mismo rompecabezas. Toda la gracia es poder identificarnos en esa red solidaria de conciencia siendo distintos. En tanto que somos, mira, en términos de psiquiatría, cuando hablan de este síndrome DID, al que aludimos antes, a cada una de las personalidades las llaman alters. Esto es alteros de la personalidad primera. De alguna manera, cada altero es un modo de experimentar conscientemente la realidad. Entonces, así como podemos ver en una misma persona con varias personalidades, varias alternativas distintas de experimentación de realidad, pero estamos hablando de algo patológico, de alguna manera la misma herramienta nos sirve para entender que nosotros somos todos alters de la manifestación de esa conciencia divina que lleva a Dios a desear que haya un mundo, a desear que haya luz, a desear que haya hombre y que haya mujer y que haya césped y que hayan manzanas y que hayan gorilas y bizcochos. Entonces, es justamente en la diversidad en que yo eventualmente puedo estar en la circunstancia justa como para que mi conciencia del mundo me permita ver al mismo tiempo de pronto a Javier Ajmile y Bernardo Kastrup y decir, a estos dos tipos hay que encontrarlos. Y entonces vengo y les propongo a ustedes, bueno, encontrémonos con Javier Ajmile y Bernardo Kastrup juntos. Pero en medio de ese procedimiento, como yo creo que hay una meditación que tiene que abrirme las puertas a hacer reflexiones más grandes, entonces preciso, o me viene muy bien que en mi red solidaria haya una Magdalena que sabe trabajar sobre una melodía meditativa que ilustra el tikkun de todo lo que haya que le taquen, que ilustra la enmienda de todo, para enmendar mi visión de lo que soy y mi visión de lo que hay. Entonces, me viene muy bien que en realidad tú no hayas venido de repente a darme la gran sorpresa y decirme, ya sé, propongo que hablemos simultáneamente de Javier Ajmile y de Bernardo Kastrup. Porque caramba, yo ya pensaba eso. Pero tú me enriqueciste la propuesta porque me hiciste un análisis del nigún, de la melodía que estamos utilizando como hilo conductor de la meditación. Y si no, no lo tenía. Ahora, ese estudio que hiciste sobre la melodía fue expresión de tu modo de experimentar conscientemente el mismo mundo que experimento yo conscientemente de un modo distinto. A modo de otro remolino en medio del caudal. Ahora, cuanto más conscientes somos de nuestro ser remolinos en un caudal, más fácil nos es identificarnos, vernos, saber quiénes somos. De alguna manera, tomarnos de las manos y sincronizar movimientos, sincronizar ideas, sincronizar propósitos. ¿Acaso de esa manera vamos y estoy cerca de disparatear, pero vamos a mover el caudal un poquito
para que riegue esas plantas que no son regadas en general. Vamos a despertar a los que están alrededor nuestro a una pregunta, a una chispa de despertar, a una incomodidad básica que les lleve a abrir los ojos, a mirar a los costados. Eso es lo que podemos hacer en el mero hecho de estar siendo. Ahora, como en el estar siendo nos une el propósito de ser lo más divinos posible, entonces tenemos ese principio de sincronía para trabajar. Si somos todos olas en el mar, somos olas amigas, que no buscamos taparnos las unas a las otras, y que como tenemos conciencia nos encontramos también debajo de las olas, porque somos en la misma agua, y nos sabemos parte de esa cosa tan grande. Bueno, seguramente a nivel de conciencia, a nivel de nuestra capacidad de experimentar con felicidad la vida que tenemos, es una ventaja muy grande esto, ser conscientes de eso. En tanto olas, ser conscientes de nuestro ser agua, en tanto remolinos, en tanto conciencias solidarias. Eso nos va a ayudar muchísimo a querer espontáneamente y de modo genuino ser buenos, porque queremos ser divinos y somos a imagen y de acuerdo a la semejanza del Creador. Y eso nos tiene que hacer acordar que en realidad no es que somos a imagen y de acuerdo a la semejanza, estamos adentro, somos parte, somos una experiencia del Creador en segunda persona. Es genial, es precioso. Gracias. Entonces, bueno, básicamente dejar de preocuparse por cómo ve uno la realidad y solo estar aportando lo que de conciencia vas obteniendo. También. Es una bonita formulación, pero nada nos impide intentar ser sabios al mismo tiempo. O sea, eso que acabas de decir se puede hacer con completa inocencia si alguien logra a esta altura del mundo recuperar aquella preciosa inocencia de la que cada quien quiso escaparse en algún momento y a la que no hay retorno conocido. O podemos intentar ser sabios. Sí, de eso se trata. Podemos procurar crecer entender espiritualmente. Sí, y más que eso, podemos intentar, y eso sí es un aporte al mundo, y es lo que estamos haciendo de algún modo juntos, o parte de lo que estamos haciendo de algún modo juntos, podemos intentar revisar todos los cuentos. Podemos intentar agarrar los cuentos en los que fuimos criados, y de eso hablamos tanto la semana pasada y hemos hablado muchas veces también en Tarot. El problema de cuentos tradicionales que en la palabra cuentos estoy incluyendo todo, el modo de entender el mundo, la historia, la Torá, representaciones de lo que hay que ya no se parecen a nada que esté realmente en nuestro sistema referencial. Sí se parecen a cosas que estaban en el sistema referencial de los hombres alguna vez en otro punto de la historia. Lo que entonces el mero ahora seguir contando los mismos cuentos nos ayuda muy poco a comprender nada. Entonces nos ponemos a revisar los cuentos. No es una idea que esté inventando yo. Eso se ha hecho tantas veces. Eso es lo que hizo el Zohar. Eso es lo que hizo el Baal Shem Tov. Tomamos los cuentos que hay y los iluminamos con una luz distinta, los vemos desde otro lado, los decimos distinto. Entonces, agarramos a Rabbi Erachmiel, hace 140 y pico de años, en alguna aldea perdida en el este europeo, seguramente, o vaya uno a saber dónde, y lo leemos al mismo tiempo que leemos a probablemente el filósofo más importante de estos mismos días nuestros, que habla en una terminología absolutamente distinta, porque Rabbi Erachmiel viene del mundo de la Kabbalah
y seguramente también del mundo del Talmud, y viene de nociones iniciáticas en Kabbalah que probablemente ni siquiera están escritas en ningún lado. Y el filósofo, acaso el más importante de estos días, viene de un PhD en ciencias de la computación y de trabajar en el CERN, y de física cuántica, y de consultoría en marketing empresarial. Y a partir de ahí empieza a hacer filosofía, y ese bagaje, esa cultura, la cultura empresaria y la cultura científica es lo que trae consigo. Ese es el lenguaje que trae. Y entonces en el momento en que empezamos a enrabar, entendemos, cada uno de ambos nos ayuda a entender mucho mejor al otro. Me parece a mí. Espero que sea cierto. Espero haberte Gracias, Rav. Por favor. ¿Quién más quiere aportar algo por aquí? Jabrim. Jabrim, queridos. Bueno, entonces, quiero leer por última vez el último párrafo que leímos de Rabbi Erachmiel, como modo de redondear la parte teórica de mi exposición de hoy. Y desde allí seguir adelante. De pronto, patinar juntos, como nos encanta hacer, hacia una aproximación a la meditación, juntos con nuestro nigún. Dice Rabbi Erachmiel entonces: ahora, mi querido Aharon Herschel, piensa en términos de la creación. En la superficie, observamos y nos maravillamos en la diversidad de seres. Nos imaginamos que cada uno es independiente y separado del resto. Bajo la superficie, sin embargo, vemos que hay una unión de todas las cosas. No hay entes separados ni seres independientes. Toda la creación es una red interconectada por energía divina. Desde la perspectiva de la superficie, hablamos del Yesh, el mundo de los seres independientes. Desde una perspectiva más profunda, hablamos del Ain, el mundo de la unidad que carece de entes separados. Si tú puedes comenzar a pensar en estas dos dimensiones, del Yesh y del Ain, del afuera y del adentro, de la sustancia y de la forma, de la larga serie de todos los componentes de algo y del algo unitivo en sí mismo. Si tú puedes comenzar a pensar en estas dos dimensiones, serás capaz de entender los secretos del universo. Todos. Y precisamente es de lo que nos hablaba Kastrup hace un ratito. El sistema nervioso del cosmos. ¿Qué es un sistema nervioso? Es esa comunicación que identificamos su punto de inflexión en la Sefirá de Da'at, del conocimiento vital, que comunica la mente, la conciencia, a lo que hay en el mundo de lo medible, a modo de instrucciones eléctricas. Y es esa intertraducción permanente entre mente y cuerpo, entre Ain y Yesh. Si tú puedes comenzar a pensar en estas dos dimensiones, repite Rabbi Erachmiel con nosotros, serás capaz de entender los secretos del universo. La clave está, y atención que esto es importantísimo, en no dar preferencia a una por la otra, sino en aferrarse firmemente a ambas. Y esto, como corolario, es impresionante. No sé si ustedes se dan cuenta, el mundo de aplicaciones inmediatas que tiene esto, que acaba de decir Rabbi Erachmiel, y que
está muy claro también en la filosofía tal como la estamos estudiando, y que tiene que servirnos para protegernos de la tentación de nosotros mismos, de escaparnos a un extremo y romper toda la armonía y estar distorsionando todo. Fijaos, si tú puedes comenzar a pensar en estas dos dimensiones, del Yes y del Ein, serás capaz de entender los secretos del universo. Otra vez, la clave está en no dar preferencia a una por la otra, sino en aferrarse firmemente a ambas, para causar esa armonía, para causar la unión, para juntar al novio con la novia, para producir la unidad. Que no se produce, por ejemplo, con solo espiritualidad, ni tampoco con solo quehacer material físico, sino con la dimensión física. ¿Quién me está tosiendo con un micrófono abierto? Sino consiste en poner a la dimensión física a modificar la dimensión mental espiritual, y a la dimensión mental espiritual a modificar a la dimensión física, del mismo modo que mi comunicación con la realidad incide en la tuya, y la tuya incide entonces en la mía, y de ese modo nos constituimos en esa red solidaria e interconectada de la que estamos hablando todo el tiempo. Yo creo que es un punto precioso. De vuelta, importa muchísimo esta conclusión de esta carta. Nos queda claro a todos. ¿A alguien le surge algo que se parezca a una pregunta o un cuestionamiento? Es muy, muy importante que esto nos quede claro a todos. La idea de el novio con la novia, esa idea me encanta porque es la idea del alma con Dios, el novio y la novia. O sea, el novio es Dios, el alma es la novia. Lo que usted dice que se modifica la una a la otra, eso es precisamente lo que significa esta experiencia de vida, porque al principio de las cartas, el rabino, el maestro dijo que Dios es todo, y él escribe que hasta estaba tentado a terminar la carta ahí y dejarlo ahí porque es tan sencillo como eso, de que Dios es todo. Por lo tanto, nosotros estamos dentro de esa energía de Dios. Por lo tanto, Él se alimenta de todo lo que nosotros vivimos de la misma manera que nosotros nos alimentamos de la energía de Él. Entonces, así mismo como nosotros vivimos todas estas experiencias tan distintas los unos de los otros, asimismo es la conciencia de Él. O sea, Él está viviendo y disfrutando todo esto porque por eso nos creó. O sea, que fue su idea en un principio. Y eso de que se modifican la una a la otra, pues es maravilloso porque es una sinergia perfecta entre la divinidad y el ser humano, porque es lo mismo. Precioso, preciosa síntesis. Qué contento estoy de que estamos compartiendo esto. ¿Quién más quiere agregar algo más? Por favor. Si nadie más va a agregarnos nada, yo voy a sugerir que nos preparemos para lo siguiente. Desde esa conciencia que estamos trabajando, de estar iluminando una red solidaria, una red interconectada, de conciencias particulares, que son como desfases de la conciencia global, y que cuanto más logremos dibujarnos y retraducirnos entre todos, caramba, automáticamente, no por proponernos cambiar el mundo, automáticamente estamos incidiendo en el mundo, con esa suerte de shalom que hacemos al hacer rompecabezas más grandes cada uno que el de sí mismo, y con una conciencia común.
Entonces, les voy a proponer que también hoy cantemos juntos, entonemos juntos el Nigún del Baal Shem Tov. Recuerden, el primer movimiento es de aceptación. Es de aceptación en tiempo presente de todo lo que hay. Y de identificación en tiempo presente. De poner la luz, iluminar sin vergüenza todas las partes de lo que hay. El segundo movimiento es el de identificar en lo que hay todos los puntos de luz que naturalmente van a resaltar en lo oscuro. El tercer movimiento es lograr que todo sea luz. Que todo sea luz por vía de que la luz, en movimiento constante, ilumine toda la oscuridad. Entonces la oscuridad no puede permanecer si hay una luz que desde tantas perspectivas como somos nosotros, y con ayuda del Creador cada vez más, desde tantos lados distintos, desde tantos ángulos distintos en el arco de lo todo, iluminamos la oscuridad a una vez. Se los invito. ¿Estamos listos? Bien. Jabrim, nos vemos al final del Nigún. Abran micrófonos, por favor. Es todos juntos esto. Nay, 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 nay. Micrófono. Nay, 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 nay. Nay, otra vez la primera. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Nay, 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 Otra vez el segundo. Nay, 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 lleno de luces por todos lados, que se quieren mover y que quieren apuntar en todas direcciones. Nay, 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 a iluminar el mundo. Nay, nay, nay,
Gracias. Gracias. ¿Quién quiere describir en mi lugar qué es lo que pasa cuando estamos compartiendo el Nigún? ¿Quién se ofrece a describir la experiencia? Magda. A ver. ¿Quién puede describirnos la experiencia de lo que estamos viviendo al cantar esto juntos así? Estamos juntando la divinidad de cada uno, haciendo uno con el uno y único. Con ayuda de Todos Hashem. nuestros, toda la divinidad que llevamos dentro, la expandimos. Eso intentamos. Baruch Hashem. Creo. Sí, claro. ¿Y qué es lo que alguien de ustedes vive en concreto? ¿Cómo alguien de ustedes vive esto que hacemos cuando tras una hora de compartir estudio difícil y bastante abstracto, intentamos concentrarlo en un canto juntos? En esto. Somos olitas en la playa. Cada una llega de su modo, a su manera, pero todas somos el mismo mar, el mismo ¡Qué océano. bonito! Qué belleza. Es la idea lograrlo, por supuesto. ¿Quién más? ¿A quién más tengo conmigo? Ahí. Es expandir la energía en el mundo entero. Expandir la energía, es coger toda la energía que hemos acumulado en esta hora de estudio y plasmarla vivamente en el mundo, en el planeta completo. Así es como lo veo, como lo Qué siento. maravilla. Así es como lo estamos haciendo. Qué lindo. Sí. ¿Quién empezó a hablar? Bueno, me pareció que alguien más empezó a hablar. Gracias, Mimi. A mí me hace muy, muy feliz esto que estamos haciendo. Y desde este punto, entonces, quiero dejarnos de regalo, para completar la reflexión, el primer párrafo de la siguiente carta de Rabbi Erachmiel, que nos sirva para preparar nuestra reflexión hacia la semana que viene, que cuando nos juntemos con ayuda de Hashem vamos a estar adentro, culminando el primer día de la festividad de Pesaj y empezando la cuenta del Omer, y obviamente de eso también algo vamos a comentar, porque vaya que tiene que ver con el trabajo de hacer germinar de nosotros divinidad. Y le dice así en la carta siguiente, no porque sí, fue escrita en el mes de Nisan, como ahora, unos días antes de Pesaj, solo que hace 143 años. Le dice Rabbi Erachmiel a su discípulo, a Aharon Hershel, ten cuidado, mi amigo, y nos está diciendo a cada uno de nosotros, tras que empecemos a digerir lo que leímos y lo que estudiamos de la carta anterior. Ten cuidado, mi amigo, pues siento que eventualmente se despierta en ti cierta confusión cuando piensas en el Yesh y el Ain. Y ojo, no imagines que el Yesh es el cuerpo y el Ain el alma. No equipares el Yesh con el físico y el Ain con lo espiritual. Y ten cuidado de no confundir el Ain con Dios. Y nosotros ya sabemos por qué. Porque todo es Dios. El Yesh y el Ain y tú y todo es divinidad.
lo que no me impide ni debilita mi proyecto de actuar en mi mundo desde la divinidad que hay en mí, desde lo divino que hay en mí, porque ahí es donde mi propia conciencia particular va a trabajar, va a dar valor, va a dar forma a esa sustancia de lo divino que hay en mí, que es la misma sustancia que forma a todo. Y ten cuidado, dice, de no confundir el Ain con Dios. Creo que desde allí vamos a comenzar, y es preciosa la sincronía que nos regala Kadosh Baruj Hu, porque empezar con ese concepto al mismo tiempo que empecemos la cuenta del Homer, de las 7 semanas en las que vamos a trabajar sobre todas nuestras cualidades, nuestras aptitudes, las 7 sefirot inferiores y las sefirot, definitivamente precioso. Jabril, queridos todos, todas, mi gratitud es inmensa para con ustedes. Si les parece bien, vamos a aprovechar este punto en el que estamos radiantes de luz y vamos a hacer juntos a Nishmat Kol Chai, poniendo intención en todos aquellos a quienes queremos curar, todos aquellos a quienes queremos ayudar, todos aquellos a quienes queremos ayudar, iluminar de modo que salgan de la tristeza o de la frustración, etc. Vamos a ver, vamos a, entonces, a pasar todos juntos a esta tefilá que yo voy a leer en voz alta en hebreo. Todos ustedes tienen el archivo PDF con esta tefilá en hebreo, en traducción y en fonética. Una tefilá muy poderosa. Y ahora entonces, del mismo modo en que antes trabajamos en el nigún, en la melodía, trabajamos de una perspectiva del Ain, una perspectiva global, de la conciencia en general. El punto de la plegaria es el punto de trabajar el yesh, los detalles, pensar qué dolores queremos ayudar a calmar, qué problemas a superar, qué desdichas iluminar con júbilo, etc. Con vuestro permiso. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו, ברוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה אל, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ומפרנס ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות אדון כל תולדות המהולל וכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים. ואדוני עיר, הנה לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, המסיח אילמים ומתיר אסורים והסומך נופלים והזוקף כפופים, והמפענח נעלמים. ולך לבדך אנחנו מודיעים, ואילופינו מלאי שירה קיים ולשוננו רנקה המון גלב, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאיות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלף אלפי אלפים ברבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות. שעשית עם אבותינו ועמנו מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו מבית העבדים פדיתנו, ברעב זנתנו בשובע קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, מחלואים רעים ורבים ונאמנים דילתנו, עד הנה עזרנו רחמך ולא עזרנו חסדך, אדוני אלוהינו ואל תצאנו, אדוני אלוהינו לנצח. על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפוארו וישררו וירוממו ויעריצו ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו תמיד, כי כל פה לך יודע, וכל לשון לך תשבע, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, וכל הלבבות יראוך, וכל קרב וכליות תזמרו לשמך, כדבר שכתוב, כל עצמותי תאמרנה, אדוני מי כמוך.
מציל עני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו, שוועת עניים אתה תשמע. צעקת הדל תקשיב ותושיע, מי ידמה לך ומי ישמע לך ומי יערוך לך. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים וארץ, נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך. כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. האל ותעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך. הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך. המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן עד מרום וקדוש שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה, בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל, ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל, ברינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לנצח, לברך, להעלה ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי עבדך משיחך, ובכן נשתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שיר ושבחה הליל וזמרה עוז וממשל נצח גדולה וגבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודאות לשמך הגדול והקדוש ומעולם ועד עולם אתה אל. Queridos todos, wow, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Con ayuda de Hashem, nos estamos viendo esta semana todavía en Tarot Hasidí y el próximo domingo, ya dentro de la festividad de Pesaj, vamos a seguir adelante tratando de entender cómo trabajar, cómo actuar, cómo esencialmente incidir en nuestro mundo desde lo divino que hay en nosotros, que somos parte de lo divino. Muchísimas gracias a todos. Rab, una pregunta, cuando toca Pesaj, ¿se haría también la clase el próximo viernes? No, el jueves a las 12 de la noche. Perdón, está bien. Vamos a proponer, hablemos de eso en el grupo de WhatsApp correspondiente, pero provisto que el jueves de noche, este jueves de noche, es víspera de Pesaj y vamos a estar todos bastante complicados, preparativos, entonces propongo, pero hablemoslo en el grupo de WhatsApp, propongo que adelantemos un día, que nos juntemos para Tarot Hasidí miércoles de noche. Miércoles, sí, sería muy bueno. De todos modos, desde lo divino que hay en ti, perfectamente puede ser el domingo por la noche, por la nochecita, como siempre. Yo seguramente voy a estar en Jerusalén, en casa de mis padres, junto con mis hijas menores, y vamos a ser alegre también desde Jerusalén, con ayuda de Hashem. ¿Alguien más que quiera agregar algún último comentario? Entonces, desde Gracias. alguien no va a estar en Tarot Hasidí, desde ya, Hag Sameach, Pesaj alegre, y feliz, que logremos este año en Pesaj por fin, sí salir de Mitzrayim, sí salir de la esclavitud de Egipto para ya no volver más, y con ayuda de Hashem seguir estudiando juntos. Muchísimas gracias a todos, y mi brajá con todos y cada uno. Shalom Rab, toda Rabá. Muchas gracias, mi brajá para todos y para vuestros amores. Shalom, shalom. Amén. Gracias por todo. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. No, ¿cómo Shabbat shalom? Falta toda la semana para Shabbat. Pero shalom, shalom. Shalom, shalom.